Bienvenido, Carlos Sánchez Bersay. Gracias, Napoleón. Un saludo a usted y a toda la audiencia tan extendida que tiene en todas las Américas. El tema para entender lo que pasa el 2022 y lo que puede pasar en la región, en todas las Américas, es hacer un reconocimiento de la realidad objetiva, o sea, ver lo que está pasando, no lo que quisiéramos que pase, ni lo que creemos que puede pasar. La realidad objetiva quiere decir la realidad real. Y la realidad real nos muestra que el siglo XXI es un siglo en el cual el mundo y las Américas, en consecuencia, han entrado en una dinámica en la que no se discute el sistema económico mundial, es capitalista, en la que no se discute la globalización y en el que además el mundo avanza en un proceso de revolución tecnológica. O sea, económicamente el mundo es capitalista, la China es capitalista, Rusia es capitalista, los países árabes son capitalistas. Globalizados comercian en todo sentido. Y lo que se está disputando en el mundo y por lo tanto en las Américas en este siglo es cómo se va a manejar ese capitalismo globalizado en revolución tecnológica. Y hay solo dos opciones. La opción de hacerlo en el ámbito de la libertad y el respeto a los derechos humanos, que se llama democracia, y la opción de hacerlo en el marco de la concentración de poder y violación de los derechos humanos, que se llama dictadura. Hay gente a la que le gusta decir eso es autoritarismo, totalitarismo, y así está dividido el mundo. Si usted observa el mundo, esta cosa de la denominación de izquierda y derecha es más una denominación semántica, porque el concepto de derecha e izquierda no está completamente acordado, definido o establecido. Para alguna gente, izquierda es un régimen dictatorial como el de Cuba o el de Corea del Norte, y para otro, izquierda es la participación democrática de la izquierda europea, entonces hay una distancia muy grande. En el ámbito de la derecha, los conceptos también se confunden de igual manera, dándole más bien un sentido económico y capitalista cuando el mundo ya es capitalista. Cuando todos los países, de la posición que sea, están en un mundo capitalista, globalizado y en plena revolución tecnológica. Entonces, en ese escenario, el eje de confrontación, lo que choca, no es cómo va a ser el manejo económico del mundo, ni cómo se va a organizar la sociedad, ahí va, sino quién va a manejar y cómo se va a administrar esa definición que nos ha traído la historia de un siglo XXI capitalista, globalizado y en revolución tecnológica. Y ahí vemos los dos modelos, tanto en el mundo como en las Américas. El modelo democrático, que está básicamente fundado en el hecho de que la gente que gobierna recibe un mandato, la soberanía reside en el pueblo, el mandatario o los mandatarios tienen que cumplir un periodo determinado de tiempo, no están para siempre, temporalidad, y tienen que rendir cuentas, tienen que tener transparencia, y todo eso en el marco de la libertad, que enmarca los derechos humanos, que va desde la libertad y el derecho a la vida, pasando por el derecho de propiedad, la libertad de prensa, la libertad de expresión y todas las libertades que hacen a una condición de vida en la cual el derecho propio solo tiene como límite el derecho de los demás. Eso es lo que pasa en países democráticos como los Estados Unidos, como gran parte de los países de América Latina, vamos a decir Brasil, vamos a decir Colombia, vamos a decir, para dar algunos ejemplos, Costa Rica, qué sé yo. Y es lo que pasa en Europa, en países como Francia, Italia, ok. Y en la otra mano tenemos quienes concentran el poder y lo toman arrogándose los derechos del pueblo para controlar desde el poder con toda forma de fuerza o violación de los derechos humanos, el hecho de detentar indefinidamente el poder
liquidando cualquier posibilidad de rendición de cuentas y arrogándose condiciones que van desde la teocracia dictatorial para establecer regímenes como el de Irán, donde hay cuestiones divinas y religiosas, pasando a situaciones de concepciones de comunistas, como la de la China, que se dice comunista, pero que es capitalista y que es en el fondo una dictadura. O sea, con este apretado resumen, lo que estoy tratando de responder es a la pregunta que usted ha hecho, que está sostenida en uno de mis ensayos que usted ha mencionado, donde digo que el eje de confrontación en el siglo XXI, en el año 2022, no es entre derecha e izquierda, porque ese es un concepto difuso que se presta a cualquier comentario y a cualquier interpretación. Y además, en mi opinión personal, tienen que ser reevaluados esos conceptos. El eje de confrontación es entre democracia y dictadura. Y todos los hechos de los últimos años y de este año así lo demuestran. Entonces, vemos un mundo en el cual, con las últimas noticias, Rusia, que no es precisamente una democracia, se está apoyando en su juego estratégico sobre el tema de Ucrania y sobre el tema de Europa en reactivar las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, tratando de utilizarlas como factor de amenaza geopolítica en contra de su enemigo, que es Estados Unidos en este incidente. Reitero, el eje de confrontación, dictadura y democracia, y en ese escenario en América Latina tenemos la dictadura jefe, que es Cuba, 63 años, la plataforma fundamental de ese proyecto dictatorial, la principal colonia cubana, que es Venezuela, más de 21 años, Bolivia con 16 años de dictadura, el dictador recientemente reposesionado en Nicaragua, que viene desde el 2009, y un sistema de expansión de estas dictaduras que tratan de penetrar con la bandera de izquierda o de progresismo o de socialismo del siglo XXI, cuando en verdad es castrochavismo, democracias, habiéndolo logrado en la Argentina, que es una democracia, pero donde hay un gobierno de Fernández Kirchner absolutamente sometido al dictado del grupo liderado por Cuba, lo que pasa con López Obrador en México, y lo que veremos que puede pasar con nuevos presidentes cuyos triunfos se ha atribuido el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, de nuevo tratando de presentar el falso eje de confrontación de una izquierda, en Perú con Castillo y la llegada a la presidencia de Boric en Chile. Entonces, la América Latina tiene, y la América en general, Estados Unidos, Canadá incluido, hay que hablar de todo, de toda América, tiene la confrontación entre 4 países liderados por Cuba que están bajo dominio, bajo oprobio de sus pueblos por parte de dictaduras absolutamente consolidadas, con características notorias, de nuevo realidad objetiva, presos políticos, judicialización de la persecución política, mecanismos de terrorismo de Estado para gestionar e imponer miedo en la población, violación de los derechos humanos y gigantescos exilios políticos. Cuba ha certificado esta última semana cerca de 1.000 presos políticos solamente por el tema de las manifestaciones de julio del año pasado, del 11 de julio. Venezuela tiene cerca de 300, Bolivia acaba de subir a 68, con 4 presos que han tomado hace un par de días. Nicaragua tiene un poco más de 150 presos políticos. A eso hay que agregarle la tortura, a eso hay que agregarle el exilio político, que alguna gente prefiere llamar diáspora, millones en Cuba, en Venezuela, siendo el más notable y actual el de más de 6 o cerca de 6 millones de venezolanos, 2.000 bolivianos, 150.000 nicaragüenses. Y en ese contexto el manejo del poder arbitrario lleva a situaciones como las de que estos 4 países, además de ser dictaduras, son narcoestados y son estados que están gobernando bajo un régimen de miedo y de terror. Ese es el panorama, y en ese contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? Proteger las democracias, fortalecer las democracias. Ok, hacia eso iba. Una vez aclarado el panorama, ¿ok? ¿Le parece, resultados le han dado?
¿Cómo le ¿Cómo? parece? ¿Usted cree que esta es una disputa ideológica? Que No, en no, en Cuba, que en absoluto. Venezuela con Maduro se puede hablar de ideología, o que en Bolivia con Morales y su grupo y Arce Catacora, o en Nicaragua con Ortega Murillo se puede hablar de ideología. No, en Cuando absoluto. violan todos los derechos humanos todos los días, manejan un narcoestado, y el terrorismo de Estado con jueces y fiscales infames es el mecanismo para someter a los pueblos. Ahora, su foro más reciente, ¿hacia dónde va Latinoamérica en el 2022? ¿Qué conclusiones llevó? Porque ahí estuvieron reunidos algunas de las personas más importantes de América Latina. El principal orador fue nada menos que Almagro. Entonces, ¿qué conclusión sacaron ustedes? ¿Hacia dónde va? Porque la imagen que hay es que cada vez tenemos más dictaduras nuevamente, dictaduras terribles que no quieren salir del poder. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el resultado? Una pequeña precisión, don Napoleón. Primero, no es mi foro, es el foro del Inter-American Institute for Democracy, que es una non-profit norteamericana de Estados Unidos, que está integrada por gente muy extraordinaria y notable en todas las Américas. En nuestro consejo directivo, por ejemplo, hay varios expresidentes, el expresidente Hurtado del Ecuador, está gente tan notable como Enrique Gersi en el Perú, o está Guillermo Lustó en la Argentina, Mariano Causino. No doy más nombres, ex embajadores como Jim Kayson, gente como el ex alcalde y notable abogado Raúl Valdés Fauli, Armando Valladares, el ex embajador americano, Carlos Alberto Montaner, una cantidad muy importante de gente que hacen de una institución que tiene más de 15 años un referente importante para generar pensamiento, para discutir los temas de actualidad y para hacerlo en un ámbito pluralista, porque usted habrá notado que en los nombres que le he dado hay demócratas, republicanos, gente que está más a la derecha, más a la izquierda, hay pluralismo y hay un trabajo no partidista. Entonces, el Inter-American Institute for Democracy, para sus eventos, tiene asociaciones estratégicas con entidades que tienen objetivos parecidos. El Inter-American plantea la defensa y promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad, y en ese sentido estamos asociados desde entidades académicas, centros de investigación, medios de comunicación y otras non-profits, otras instituciones no gubernamentales en toda la región y en el mundo. Entonces, los foros que hace el Interamérica están en ese contexto. Y el último que usted menciona, en el que yo he participado para exponer el tema de Bolivia, y donde el secretario Almagro cerró el foro y donde participaron gente de la importancia del expresidente Hurtado del Ecuador, que abrió el foro, o hablando desde Argentina el embajador Causino, o estando presente aquí viendo el proceso venezolano, gente tan notable como don Enrique Aristigueta Grampo y una cantidad de otra gente. El foro lo que ha mostrado es que el año 2022 es un año de desafíos y de oportunidades en medio de una crisis muy grave. ¿Cuál es la crisis muy grave? Es la crisis del aparente crecimiento del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, en un contraataque que ha producido desde hace varios años, operando el Foro de Sao Paulo y aprovechando situaciones de violencia, de desestabilización que se han exacerbado de alguna manera con la pandemia del COVID-19. Es un año de desafíos porque hay dos elecciones centrales, la de Colombia y la de Brasil, donde el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, a través de Petro en Colombia y a través del Partido de los Trabajadores con Lula, en un grado, digamos, de menor amenaza, van a tratar de tomar el poder, y donde van a tratar de consolidar Chile y Perú en sus líneas, que no están pudiendo, porque en Perú ha llegado un presidente que es Castillo, que es pro-castrista, que es declarado castrochavista, operado por Evo Morales desde Bolivia, pero la institucionalidad de la democracia peruana lo ha frenado y tiene inclusive el riesgo de ser vacado y retirado de la presidencia. En Chile hemos escuchado señales interesantes de Boric en uno y en otro sentido,
en un sentido diciendo que el proyecto venezolano ha fracasado y que los 6 millones de exiliados así lo demuestran, y en otro sentido acercándose violentamente a la posibilidad de hacer de Chile un Estado plurinacional y seguir el modelo implantado por Cuba en Bolivia. Pero bueno, veremos. Entonces, por eso es un año de desafíos, pero es un año de desafíos también para el liderazgo democrático, porque lo que está pasando sucede básicamente por algunas razones que tienen que ser controladas por los líderes democráticos y por el sistema internacional que está hecho para la democracia. Y es el hecho de que, por ejemplo, las sanciones que se imponen a las dictaduras no son sanciones efectivas. Los pueblos están luchando por su libertad. Hay lucha de resistencia civil en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, pero el acompañamiento internacional es demasiado formal, es demasiado declarativo. Los pueblos están cansados de que mientras les toman presos, mientras los torturan, mientras los exilian, mientras los narcoestados profundizan su sistema de represión a través de crímenes de lesa humanidad con terrorismo de Estado, la posición de la comunidad internacional y la de los países democráticos sea simplemente una declaración formal. Entonces, para eso hay una sugerencia de empezar a tratar el tema con lo que se llaman sanciones inhabilitantes. Y las sanciones inhabilitantes quiere decir sanciones como las que imponen las democracias del mundo a las dictaduras, sanciones como las que ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, pero que impidan que las dictaduras sigan funcionando. Y para eso las sanciones tienen que ser económicas, tienen que afectar la capacidad de cambio, de intercambio, de comercio, y tienen que ayudar a que las dictaduras pierdan el poder. Porque si siguen habiendo sanciones como aquellas que vemos, por ejemplo, con Venezuela, y que además se están desbloqueando a través del diálogo de México, que permiten utilizar a Venezuela como puente para auxiliar y sostener la dictadura de Cuba, esas no son sanciones, tienen que ponerle otro nombre. Ese es uno de los temas importantes. Y el otro de los temas es que en democracia los gobiernos tienen que ser más proactivos y tienen que ser más eficientes. La conspiración y la sedición en contra de la democracia no permite que los gobiernos tengan errores, niveles de corrupción y de ineficiencia que les resultan inaceptables al pueblo, porque el pueblo no come democracia, el pueblo quiere resultados. Entonces, cuando hay crisis exacerbadas por la conspiración, lo que sucede es que en vez de que sean crisis de gobierno, como sucedió en Chile, las convierte en crisis de Estado y después en crisis de democracia, y ese es el espacio que crea y que aprovecha el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI para entrar con banderas populistas que terminan llevando a los países a peor. O sea, los países eventualmente toman decisiones que tampoco son decisiones mayoritarias, y este es un tercer punto que hay que acotar. El tema es que el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es experto en construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas. Por ejemplo, Perú, primera vuelta, Castillo, neto 13% de apoyo. Segunda vuelta ya gana ahí, pero gana con el 50 y poco por ciento, y dicen que es un gran triunfo. El voto neto de este señor no llega al 15%, lo que quiere decir que hay un rechazo mal organizado de un 85%. Chile, en la primera vuelta sale segundo Boric, y en la segunda gana con más del 50%, pero con 50% de ausentismo. O sea, el 50 y tantos por ciento de Boric hay que dividirlo entre dos y tiene un 26 o 27% de apoyo real. Y son gobiernos débiles, porque en el caso de Boric no tiene el Congreso, va a tener una serie de dificultades y eso acrecienta la crisis. Y en las elecciones que están por venir, Petro dice que tiene apoyo del 24% y va primero en las encuestas, y los colombianos y el mundo ve eso como una amenaza. Sí es una amenaza, pero es una oportunidad. Hay 75% de colombianos que no quieren a Petro. Entonces ahí se necesita un liderazgo organizado, sereno, no divisivo, claro, que permita darle a Colombia lo que necesita, y en eso Colombia tiene una ventaja porque tiene elecciones primarias. Entonces, ese es el contexto de la discusión. Hay muchos elementos adicionales, como el planteado, por ejemplo, por el secretario general de la OEA, muy importante, que dijo: señores, no podemos quedar nosotros en la confrontación
de ideologías por encima de la realidad de los pueblos, cosa que es un importante reconocimiento a que la realidad objetiva está mostrando que las ideologías son pretextos para encubrir dictaduras, violaciones de derechos humanos, inclusive masacres y crímenes de lesa humanidad. Y temas así que pueden ser vistos en las cuentas de YouTube y en las cuentas de las redes del Inter-American Institute for Democracy y de otras instituciones, que simplemente lo que se busca es aportar caminos de solución y caminos de discusión. Las democracias tienen que ser más proactivas en la defensa de la democracia, en la identificación del adversario. No puede ser que ha pasado lo que ha pasado en Nicaragua, se ha posesionado el dictador, después de encarcelar a toda la oposición, después de hacer un conjunto de crímenes horrendos que llaman fraude electoral. Se posesiona, reúne en su posesión a todos los dictadores de la región, Cuba, Venezuela, Bolivia, y además viene el terrorismo internacional de la mano de un ministro de Irán. Y ahí no pasa nada. No hay un solo país de la América Latina, no le digo que haya roto relaciones con Nicaragua, con la Nicaragua dictatorial de Ortega, que haya llamado a consulta a su embajador. No hay una medida efectiva, han salido sanciones, hay sanciones personales. Hay que bloquear realmente la capacidad económica de esa dictadura para que se asfixie y para que termine cediendo y devolviendo el poder al pueblo. Y ¿Y ahí por la qué gente usted cree dice, que pasa exactamente eso? Porque esa es la forma de actuar de los países, de la dirigencia de los países democráticos. de repente porque no les reclamamos, porque están en la vieja diplomacia del apaciguamiento, y que equivale a darle bocados a un tigre cebado que termina comiéndoselo a uno. Porque mientras dan ese tratamiento a Nicaragua, mientras están de una u otra manera siendo cómplices de un levantamiento de presiones sobre Cuba y Venezuela y toleran que Bolivia navegue con una falsa bandera de democracia, estos cuatro países están conspirando en el territorio del Perú, en el territorio de Colombia, dentro del Brasil, dentro de Costa Rica, dentro de los países centroamericanos y sudamericanos y dentro de Estados Unidos, abiertamente. Ahora, Utilizando mecanismos como el Foro de Sao Paulo, con banderas populistas, con banderas de izquierda, multiplicando los ejes de confrontación, utilizando el indigenismo, el regionalismo, el racismo, exacerbando todo lo que pueden. ¿Para qué? Para destrozar el sistema democrático y establecer mecanismos que después terminan como los que estamos viendo hoy día en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero como nadie aprende de experiencia ajena y como lo más tolerable siempre es el dolor ajeno, entonces parece que el resto de las democracias estuvieran esperando una crisis directa como las que ya sufren hoy día Argentina, Perú y Chile, por ejemplo. ahora bien, en esto que está sucediendo ahora entre Rusia, la OTAN, los Estados Unidos, es decir, los países europeos además, y Rusia, apoyada por China y apoyada por Corea del Norte, es decir, por las dictaduras, las grandes dictaduras, ¿cómo quedan las dictaduras latinoamericanas de las que Putin habló y considera que son sus amigos, como son Venezuela, Cuba y Nicaragua? Y también Bolivia, porque Putin está construyendo una planta atómica en el Alto de la Paz y es el vehículo para que entre Rusia e Irán se apoderen, y lo están haciendo, de los recursos evaporíticos y minerales estratégicos del Salar de Uyuni, donde hay desde litio, uranio y otros recursos muy importantes que están siendo gestionados por este grupo de dictaduras. Entonces, en ese escenario, y yo tengo un análisis personal que hace a que el hecho de que Putin haya llevado adelante la mención directa de estos países, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, como plataformas de amenaza a Estados Unidos, es una buena noticia. Porque de esa manera Estados Unidos, cuya política exterior hasta ahora no ha querido ver o ha disimulado bastante bien el tema de las dictaduras y el tema de que estas dictaduras son un grupo y que amenazan a Estados Unidos todo el tiempo, porque el castrochavismo, Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, han estado durante todo este siglo, por lo menos en la última década, en los últimos 15 años,
aplicándole a los Estados Unidos la guerra asimétrica, utilizando la presión migratoria, utilizando el narcotráfico, utilizando el sostenimiento del terrorismo y otras cuestiones de carácter financiero para atacar a los Estados Unidos, utilizando el marxismo cultural dentro de los Estados Unidos, sosteniendo cantidad de entidades que van en ese sentido, aprovechando el marco de libertad que permite la democracia. Yo solo quiero recordar algo. Temprana la década de los 60, Fidel Castro y el Che Guevara expresaron que el narcotráfico era un instrumento de lucha contra el imperialismo y que había que inundar de droga a Estados Unidos para envenenar la juventud. Hace unos 5 años, en las Naciones Unidas, en la reunión antidrogas, Evo Morales, haciendo uso de la representación del Estado Plurinacional de Bolivia y de todo este grupo, aplaudido por Cuba, Venezuela, Nicaragua, reavivó esa doctrina diciendo de que Estados Unidos era el imperialismo que había inventado la lucha contra el narcotráfico como instrumento de opresión hacia los pueblos y que obviamente el narcotráfico era un instrumento de lucha contra el imperialismo. Resultado de eso, los narcoestados, resultado de eso, la situación que vivimos, que es objetiva. Entonces, esto que está pasando con Rusia, que se atribuye el control de las dictaduras de América Latina, que lo tendrá o lo logrará, pero todos estos países están armados con armas rusas, desde Bolivia hasta Cuba, todos representan un potencial de alianzas estratégicas de Rusia que han ido perdiendo los Estados Unidos. Quiero recordarle que Chávez votó al embajador y votó al sistema de cooperación americano. Quiero recordarle que Evo Morales votó la DEA, votó a AID y expulsó al embajador americano. Quiero recordarle que en el Ecuador castrochavista de Correa hicieron lo mismo, votaron a la DEA, quitaron las bases antinarcóticos de Manta y después votaron al embajador. Y todo eso en el Ecuador se ha reparado, pero en el resto no. Ahora, con Rusia, ¿qué es para mí la buena noticia? La amenaza ya es pública y directa. ¿Será importante o no será importante? Pero la opinión pública de Estados Unidos ya sabe que Rusia cuenta con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y que esas son dictaduras que están en la parte criminal del hemisferio y que la única manera de garantizar la seguridad de los latinoamericanos, que no ha importado mucho hasta ahora, y de los norteamericanos es cesar esas dictaduras. Y vamos a seguir insistiendo en el hecho de que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen que retornar a la democracia, que los pueblos tienen que ser liberados, y el argumento de que están convertidas o están convirtiéndose en plataformas militares de ataque ruso a los Estados Unidos puede ayudar. Bien interesante esta conversación, me gustaría seguirla conversando, tenemos el tiempo hoy lamentablemente muy limitado y más lamentable porque usted es el invitado. Hay muchas cosas que me gustaría haberle preguntado, entre ellas por qué el nuevo presidente chileno considera que Venezuela ha sido un fracaso, pero Cuba no. Okay, sí, el mayor fracaso que el cubano es impresionante. Pero ¿por qué hay esa imagen de Cuba? Inclusive, ¿por qué los países democráticos europeos simpatizan con Cuba? Castro en vida le ha dado patadas a la Unión Europea y la Unión Europea se resiste a dejarla de sonreír. En fin, hay muchas cosas que me gustaría conversar. Una cosa brevísima, no son simpatías, son intereses. La mayor inversión, las mayores ventas, el mayor comercio con la dictadura cubana viene de España, viene de países y de empresas europeas. Los hoteles, el sistema que esta gente maneja ahí, los flujos de turismo, que son básicamente turismo denunciado como sexual, van de allá. O sea que podemos hablar en otro programa en eso, pero usted no mire eso como una consideración, porque si algo ha muerto con la información de este siglo respecto a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, es que no tienen narrativa. Nadie les cree sus cuentos. Entonces la gente que los está apoyando trata de disfrazar de cuento, de narrativa, intereses particulares que en el fondo terminan siendo muy mezquinos y bastante miserables porque están fundados en la violación de los derechos humanos y el oprobio de los pueblos. Por último, cuando usted afirma que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen que volver a la democracia,
¿Eso piensa el pueblo norteamericano como para apoyar una mayor presión por parte de los dirigentes norteamericanos que necesitan la aceptación del pueblo para que en el Congreso apoyen unas medidas más fuertes, o todavía no, que ahora empiezan a abrir los ojos con estas declaraciones de Putin sobre estas dictaduras, ¿no?, que ellos apoyan? Ese es un trabajo que hay que hacer, ese es un trabajo que hay que profundizar, ese es un trabajo en el que Cuba y el castrochavismo le ganan a la democracia en Estados Unidos, porque ellos sostienen una cantidad de centros de información donde desinforman a la gente y donde han llevado inclusive a través del marxismo cultural a tratar de educar la mente de la juventud norteamericana en el sentido de hacer creer que Cuba es una revolución y es una oportunidad, cuando ha sido siempre el enemigo más grande de los Estados Unidos. Esa es una tarea que tienen que cumplir organizaciones, prensa, instituciones latinoamericanas y norteamericanas, porque Estados Unidos está en la situación ya de defender sus principios y valores frente a un ataque que hasta aquí ha sido un ataque de una guerra asimétrica. Los instrumentos de esa guerra que se han utilizado hasta aquí y se siguen utilizando son la migración, el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo. Y ahora viene un sistema de agresión que trata de recrear la Guerra Fría, que yo no creo que va a tener éxito, pero que es importante en cuanto a la intención, en cuanto al propósito de una polarización de permanente agresión contra la mayor democracia del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, Carlos Sánchez Berzaín,